Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y hoy vamos a aprender a hacer este cardigan tan bonito y ya vais a ver qué fácil es de hacer, aunque parece lo contrario. Queda como muy en relieve la trencita, pero se consigue sin tener que ni gastar mucho material ni utilizar un material muy gordo, ¿vale? Es simplemente el tipo de material que estamos utilizando, que en mi caso es... Mira, este de pingüín esmeralda yo creo que ya no está ni en el mercado. Yo es que lo he cogido en Wallapop, he comprado una caja de muchísimas lanas. Os la voy a enseñar para que veáis la cantidad de lana que he conseguido, que me imagino que será de algunos restos de alguna tienda o algo. ¿Vale? Pues lo he conseguido súper bien de precio. Y bueno, como iba buscando este material, pues me ha venido genial. He comprado en varios tonos, por eso voy a utilizar varios tonos para el cardigan. Bueno, si queréis consultarme algo, solo tenéis que entrar a mis redes sociales y mandarme un mensajito privado, ¿vale? Que yo os contestaría. Encantada. Referente al material, quiero decir. A ver, esta lana que yo estoy utilizando, pone aquí un 50% acrílica, un 25% es lana y otro 25% es mohair. O sea, es esta que tiene mucho pelito, que aparentemente es fina. Yo estoy poniendo hebra doble. Aparentemente es fina, pero como lleva tanto pelo, luego fijaros, con una hebra doble lo que conseguimos. Simplemente la estoy poniendo doble, ¿eh? Estoy utilizando dos madejas a la vez, que ya sabéis, sacamos de dentro para que no se nos enrede. Pues eso, con dos hebritas a la vez, simplemente. Y una aguja del número 7. Yo lo sacaba aquí con una lana de descarte, los puntos ahora los retomo de nuevo, porque quería, como estoy trabajando en una aguja circular, para mí es más cómodo, quería estirar bien la pieza para comprobar de verdad el tamaño. Entonces, ahora os doy indicación del largo que yo estoy dando, que será de unos 80 centímetros desde el hombro hasta el largo que yo quiero. Lo que pasa es que esta pieza, como es la primera y es la que viene al hombro, mide 90, ¿vale? Mide 10 centímetros más. Pero el resto, lo que es la espalda y el delantero, me van a medir 80. Luego la parte de la ciza mide un poco menos también. Os voy dando indicaciones. En este vídeo lo que vamos a hacer, más que daros ahí todas las indicaciones de cómo se hace el cardigan, es aprender la puntada, lo primero, ¿no? Ya ustedes vais practicando la puntada y entenderéis una vez que sepáis cómo se hace la puntada mejor el patrón, si no os voy a liar mucho. Bueno, pues mira, yo estoy utilizando este tono y luego estoy continuando con un marroncito, que ahora os enseño la lana también, y esta es como un color vino. A ver, estos otros dos no he conseguido que sea de la misma calidad, es otra marca, pero bueno, es muy, muy similar. Es un pelín más grueso, pero no pasa nada, tampoco una vez tejido se nota. El de pingüín, por ejemplo, recomienda una aguja de 4 o 5 y este me está recomendando una aguja de 5, con lo cual es más o menos igual, ¿eh? Y este, pues igual, es 50 mohair. Pues este 50 mohair, 50 crilor, que no sé lo que significa. Pero bueno, también es un mohair. En un tono, como digo, vino y en un tono marroncito, que además lleva como unas vetitas vino, entonces me combina genial. Me va muy bien la mezcla de colores que he pedido. Pues igual esta lana yo creo que estará descatalogada también. Se llama Ardilla Perú. Pero bueno, compráis alguna similar. O si queréis conseguir la misma, que yo no sé si le quedará al chaval que me la vendió. No sé si le quedará en esto algo. 40 céntimos la madeja, ¿eh? O sea, yo ya os lo he dicho todo. Súper bien de precio. He comprado un lote de 50 madejas, obviamente. He aprovechado. En varios tonos tengo también ahí verdes y de todo. Os voy a poner la foto de todo lo que he comprado para que lo veáis. ¿Qué más os tengo que decir? Bueno, lo que os he dicho, si tenéis interés en saber, yo no tengo problema en compartir con vosotros mis hallazgos, ¿eh? Así que por redes sociales me mandáis un privado porque por aquí no lo voy a decir, no lo puedo decir, pero me mandáis un privadito que yo os contesto. Bueno, pues estoy utilizando la mezcla de esto. ¿Cómo hago para hacer mezclas? Porque la muestra la voy a hacer en un tono, en el clarito, que yo creo que es donde lo vaya a apreciar mejor, ¿vale? Pero para hacer mezclas, bueno, pues para cambiar
del claro, por ejemplo, del claro al marrón, para no hacer un cambio así brusco, mirad, yo aquí he hecho como una espiguita, la que tenía que hacer siguiente antes de la marrón, pues he mezclado dos hebras, la clara y la oscura. Y ya hago la transición, que se nota menos, ¿ves? Y ya me voy al marrón. ¿Cómo hago esa mezcla? Bueno, pues cuando llego a la altura de donde quiero hacer la mezcla, de las dos hebras, una la corto y añado la marrón. ¿Qué tengo que hacer? Después, cortar ya la clara cuando la voy a cambiar y añadir la marrón en la otra. Y ya me quedo con las dos marrones. Lo mismo hago cuando voy a pasar al vino, ¿veis? Pero aquí, por ejemplo, he hecho de transición dos en vez de uno. ¿Ok? Entonces, simplemente eso y ya cambio después de nuevo otra vez a este tono. Para montar los puntos lo he montado todo en el tono claro, porque si no tenía que estar montando los puntos, haciendo el cambio de color para montar los puntos. Y para mí era mucha historia, así que directamente lo he montado todo en este tono, que es lo que me viene a mí al cuerpo, a la solapa. No me importa que esté clarita la solapa, por si le añado incluso algo más. Y ya está. Bueno, pues una vez que tenemos hecho, voy a quitar un poco las madejas para explicar. Una vez que tenemos hecho mi primera pieza delantera, que esta sería la derecha, yo he retomado, como digo, aquí los puntos, no los he querido cerrar, porque voy a continuar trabajando sin tener que montar puntos de nuevo. Ahora me tocaría, como esta es la pieza más larga, me tocaría bajarme tres espigas, una, dos y tres, y trabajar desde aquí, desde la cuarta, hacia abajo, ¿no? Entonces lo puedo hacer directamente empezando de nuevo el patrón. Este patrón es montar una cantidad de puntos que ahora os digo, trabajar hacia acá, todo, 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 y cuando llegamos aquí abajo, que es la parte de abajo, vamos a girar y vamos a hacer lo mismo, pero al contrario, hacia arriba. Con lo que cuando yo termino, puedo volver a ir hacia abajo. Como yo tengo que quitar aquí altura, porque esto va al cuello, y esto sería a partir de aquí mi hombro hacia abajo, pues yo lo que voy a hacer es, antes de empezar a hacer eso, cerrar esos puntos que me sobran y ya continúo el patrón, repito de nuevo la espiga hacia allá con mi delantero. Vuelvo a cerrar y continúo a mi costado. Mirad, ya os estoy explicando más de lo que yo pensaba que os iba a explicar hoy, porque yo lo que quiero hacer hoy es la muestra nada más. Pero para que tengáis una idea, son 9 piezas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es una cosa que yo he hecho aquí, unos apuntes que he hecho yo aquí más bien con borrones. Voy a coger este que se ve un poco mejor. Bueno, la que he hecho. Un delantero, el otro delantero. Pero un delantero el que va al cuello, ¿vale? El más largo. El delantero que va al hombro. El otro, el del izquierdo. Mi costado, mi otro costado. Y mi espalda, que serían 3 piezas. Total, 9. Esta es la que he trabajado, que tiene 27 espigas. Tenemos que multiplicar por 3 las espigas. O sea, que si yo tengo 27 espigas, tengo que multiplicar, que tengo que montar 3 puntos por... Entonces, para ese primer delantero, el que va más largo, a un extremo y el otro, vamos a empezar por el del derecho, que es donde vamos a montar puntos, porque después lo que vamos a hacer cuando necesitemos, aquí como vamos a cerrar para hacer el siguiente, cerrar para hacer el siguiente, hasta que no lleguemos a la espalda, que necesitamos hacer como el segundo delantero, no tenemos que volver a subir. Entonces ahí sí añadiremos puntos. Pero el montaje será una vez, que será este, pienso yo, ¿eh? No sé si después me va a hacer más fácil volver a montar y luego coser, pero vamos, de momento yo voy a intentar hacerlo todo de una vez, haciendo los menguados y luego aumentando para las piezas que me vienen más largas. Entonces, para este primero, yo he montado 27 espigas y lo que he hecho es multiplicar 27 por 3, me da 81 y sumarle 3. Para la cantidad que tú quieras hacer, porque tu material sea diferente o lo quieras más largo o más corto, pues si quieres montar 25 espigas, multiplicas por 3, lo que te da le sumas 3. ¿Vale? A lo que te dé esta multiplicación le tienes que sumar 3. Mi caso, 27 por 3, 81, más 3, 84. Yo monto 84 puntos para hacer 27 espigas. Esta pieza me mide a mí 90 centímetros. ¿Vale? La siguiente viene más bajita, porque son 3 espigas menos, y va a medir menos.
mide como 12 centímetros menos en realidad, no, no es un largo de 80, es como de 78 el largo total, el que luego será para la espalda también. Este es el segundo delantero, que es el que va al hombro, y este va al cuello. Bueno, yo voy a hacer con vosotros una muestra. No voy a montar otra vez los 84 puntos. Voy a hacer una muestra con 4 espigas. Entonces, para que lo entendáis el patrón, yo creo que es suficiente. He multiplicado 4 espigas por 3 puntos cada espiga, me da 12. Más 3, 15. Yo he montado 15 puntos para la muestra. Y la voy a tejer entera en un tono. Para hacer la mezcla de color, ya os he explicado que solo tenéis que ir quitando una de las hebras y añadiendo el tono y trabajar así una transición y luego ya quitar la otra hebra y sumarle ya el tono que habíamos sumado al principio para que sea entero. Yo lo hago así con un nudo de estos de cirujano y la verdad que no se aprecia el nudo. Antes prefiero eso a tener que tener todas las madejas por ahí rodando. Bueno, para empezar el patrón, mira, yo he montado esos 15 puntos. Voy a trabajar con una agujita del número 7, pero yo he montado los 15 puntos, montarlos en una aguja del número 9 o del 10. Yo lo he montado en una del 10, para que no se nos quede muy ajustado el inicio. Vale. Entonces ya sí empiezo a trabajar, una vez que ya he montado ahí, ya empiezo a trabajar mi primera vuelta con mi aguja ya del número 7 y continúo con la aguja del número 7 todo. La primera vuelta se trabaja del revés entera. Todos los puntos los vamos a trabajar de revés. A ver, porque este primer punto me cuesta siempre. Trabajamos todos los puntos del revés. Si quieres ir haciendo ya el cambio, pero yo vamos, yo no lo, ya os digo, yo no lo he hecho. Yo he hecho esta vuelta incluso toda en el mismo tono. Y en la siguiente es donde empecé a hacer espigas, donde ya empecé a hacer los cambios. Al final os diré cuántos he trabajado en este tono, cuántos en el marroncito y cuántos en el vino. Cuando ya pasemos a la parte donde hacemos el montaje, ¿vale? Os explico. Bueno, pues voy a sacarla un momentito. Empezamos con el patrón ya, ¿vale? Tenemos nuestra primera vuelta hecha del revés. Y empezamos ya con la puntada. Vamos a ir trabajando hacia allá las espigas y después volveremos hacia acá para completarla. Entonces tenemos que hacer ahora los 6 primeros puntos los trabajamos del derecho. El primero no lo trabajo, ya, pero lo cuento como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues ahora me voy a olvidar de todos estos puntos durante 10 vueltas. Esta es la primera de las 10 que tengo que hacer aquí. Esto me olvido. Tengo que trabajar 10 vueltas en puntos el 6 en estos 6 puntos. O sea, ya he hecho una. Hago la segunda del revés, porque tenemos que trabajar en puntos el 6. Solo trabajando esos 6 puntos. Ya llevo 2 vueltas hechas. Uy, a veces me llegan las agujas nuevas que me he pedido, porque estas se enredan, se van enrollando. 2.
Ahora este sería ya la tercera vuelta, que me toca del derecho. Giro y hago la cuarta. Venga, llevamos 4 vueltas. Cinco vueltas. Para no hacer el vídeo tan largo, voy a cortar porque voy a seguir haciendo vueltas así hasta tener 10. Voy por las 5. Tengo 10 vueltas tejidas en puntos el 6 y ya tengo mi primera espiga. Que nuestra primera espiga es de 6, las demás van a ser de 3. Continuamos el patrón. Vamos a ir uniendo aquí, sumándole 3, quitándole en la siguiente 3 y quedándonos con esos 6. Uno, 2, 3, 4, 5 y los 6 puntos que tenemos. Esta es la vuelta número 11, digamos, pero a la vez va a ser la una de la siguiente espiga, perdón. Entonces aquí tengo que sumar 3, pero mira, para que no me quede aquí un espacio tan grande, contamos 1, 2, 3 y 4. Aquí, en este que es más o menos el centro, voy a enganchar en la otra aguja. Voy a coger uno de los puntos de la otra aguja y voy a cerrar ese que tenía para que me sigan quedando los mismos puntos, ¿vale? Pero a la vez ya hemos conseguido que esto se nos quede como más plegadito. Y ahora sumamos 3 puntos. Sumo ese, 1, 2 y 3. ¿Vale? Bueno, pues ahora mismo tengo 9 puntos aquí. El resto nos olvidamos de lo que tengamos aquí, que son un montón, porque teníamos 84 y ahora mismo tenemos aquí 9, pues todo lo demás se queda ahí olvidado. Giro. He hecho mi primera vuelta de la siguiente espiga ya. Y mirad, de los 9 trabajo 6. 1 del revés, 2, 3, 4, 5 y 6. Me olvido ya de esos 3. Giro. Ya he hecho 2 vueltas y ahora sigo trabajando. Me olvido de estos 3 y sigo trabajando durante 10 vueltas en esos 6. Me olvido de un lado y de otro. Estoy en la segunda espiga. Son 6 puntos y tengo que trabajar 10 vueltas. Tengo 2 trabajadas, me faltan 8. Esta es la vuelta número 3. Giro. Ahora vuelta número 4. Solo trabajando esos 6 puntos. Giro. Hago la vuelta número 5. Giro.
vuelta número 6, son 6 puntitos, así que se trabaja muy rápido. Giro, vuelta número 7, giro 8, giro 9, y giro y la décima, que es la última. Y en la 11, que será también a la vez la 1 de la siguiente espiga, veis ya aquí hemos terminado otra espiga. Repetimos lo que habíamos hecho antes. Trabajo esos puntos hacia adelante, esos 6, vuelvo a trabajar al derecho. Y ahora tengo que sumar 3, pero antes de sumar los 3, me voy aquí, cuento 1, 2, 3 y 4, y esa cuarta espiguita la voy a añadir a la otra aguja. Voy a cerrar uno de los puntos para dejar eso ahí. Y ahora es cuando sumo 3. 1, 2 y 3. Me quedan los 3 de la primera espiga aquí independientes. Y ahora mismo tengo aquí 3, 3 y 3, que son 9 puntos de nuevo, que tengo que dejar en 6. Entonces trabajo hacia allá, en la segunda vuelta de la espiga, solo 6. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Me vuelven a quedar 3 aquí, que ya me olvido, igual que me olvidé de estos, me olvido de esos. Y trabajo en esos 6 nada más. Trabajo en esos 6 nada más durante 10 vueltas. Ya tengo 2, pues voy a trabajar 8 vueltas más solo en esos 6 puntos. Esta es la tercera. Aquí ya me paro, que eso me olvido, que estoy solo en estos 6. La cuarta. Cuatro, 5 y 6. Sí, bueno, se va quedando el hueco, pero si las primeras vueltas os podéis tener riesgo de equivocar y volver a coger estos puntos, pues mira, simplemente metéis un marcador a cada lado y ya se os quedan los 6 que tenéis que trabajar. 5, la vuelta número 5. Eso sí, me gusta ir contando las vueltas, porque después es difícil de apreciar cuántas vueltas hemos hecho. La vuelta número 6. A ver. Uy, perdón. Es que la tengo muy cerca. Ay, que la pare. La vuelta número 6. Voy a seguir haciendo todas las vueltas hasta tener 10. Esta es la 6. Voy por la 7.
De nuevo he trabajado 10 vueltas de la siguiente espiga. Ya tenemos aquí una, dos y estamos en la tercera. Repetimos, ya tengo mis 10 vueltas, como os he dicho. Entonces, en la 11 hago esos 6 de nuevo para poder avanzar hacia la zona donde tengo los puntos en espera y añadir 3. Los 3 últimos que me quedan a mí. Cuando llegues a los 3 últimos, ya hayas trabajado tú 26 espigas y vayas ya por la número 27. Esta es la última. Igual cuento 1, 2, 3, 4 en el cuarto. Voy a enganchar aquí arribita. Voy a cerrar uno de los 3 para que me sigan quedando 3. Y sumo esos 3 últimos. Y entonces empezaría a trabajar la cuarta espiga. Tengo una espiga, 2 espigas, 3 espigas, que ahora mismo sería 1, 2, 3, ¿vale? Y ya me quedo con esos 6. Entonces trabajo hacia allá, solo 6 de los 9 que tengo. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y dejo esos 3. 1. Tenemos que se me viene aquí de atrás. 1, 2, 3 espigas. Y ya la cuarta que la voy a terminar. En tu caso sería la 27 o la que hayas montado, ¿vale? Ya esta sería, he hecho 2 vueltas, esta sería la tercera. Sigo trabajando 10 vueltas en esos 6 puntos. Esta es la tercera, pues hasta tener 10. Tercera vuelta, la cuarta vuelta que la voy a hacer ahora y así hasta tener 10. Y ya tengo aquí mi cuarta espiga, que es la cantidad de puntos que yo he montado para tener 4 espiguitas. Estoy en la vuelta número 10, que la acabo de terminar ahora. Voy a seguirla. En la vuelta número 10, cuando hagamos los 6 puntos de la vuelta número 10, continuamos todos los puntos hacia allá al revés, porque la vuelta número 10 me coge del revés. Vámonos hacia allá ya, hemos terminado de hacer esa parte de la espiga y entonces volvemos a repetir esto que hacíamos aquí para que no nos quede tan separado. Tengo mis 6 puntos y tengo que ir añadiendo los 3, los 3, así. 1, 2, 3 y 4. Engancho el cuarto. Y lo paso así por encima para que me quede. Me sigan quedando 3. Como estoy del revés, los trabajo del revés. Y lo sumo esos 3 de la otra espiga anterior. Vuelvo a repetir aquí antes de llegar a la otra espiga. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a cerrar y hago esos 3. Y ya el último. 1, 2, 3 y 4. Y sumo ya todo, así todos los puntos. Yo tengo menos, pues vosotros hasta que os quedéis en puntos. Bueno, pues así nos va quedando. Es que ahora no se aprecia bien. Ahora lo veréis bien cuando empecemos ya a hacer el otro lado. Pero veis, va quedando así nuestra primera parte de la espiga. Ahora tenemos que hacer hacia allá. Entonces, para hacer hacia allá tengo que empezar aquí. Con lo que me tengo que ir una vuelta entera del derecho con todos los puntos. Porque la siguiente parte la vamos a hacer igual, pero empezando la primera vuelta en vez de en el derecho, la primera vuelta será siempre en el revés. Donde vamos sumando puntos.
Y ahora giramos y del revés empezamos el patrón. Exactamente igual. Lo que pasa que del revés. O sea, empezábamos haciendo 6 puntos durante 10 vueltas, pues ahora cojo 6 puntos, pero los cojo del revés porque estoy en el revés, estoy en el otro extremo, llevo 3, 4, 5 y 6 y ya me olvido del resto. ¿Vale? Estos son los que voy sumando siempre cuando esté en la vuelta número 11, que me pillará esta vez del revés, la vuelta número 11, en vez de en el derecho. En la vuelta número 2 trabajo los 6, que aquí no hay pérdida porque no me tengo que ir dejando hacia este lado todavía. Después ya sí. La vuelta 3, así hasta 10. He completado las 10 vueltas de la primera espiga que estoy haciendo ahora hacia acá. En la vuelta número 11, que me coge del revés a partir de ahora, pues ya sabéis que tenemos que trabajar esos 6 que tenemos de la espiga, más 3. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, para que aquí, cuando yo una no me quede este espacio, ya sabéis que enganchamos. En el cuarto, 1, 2, 3, 4. Cierro para no estar añadiendo puntos y sumo 3. 1, 2 y 3 de los que tenía en espera. Sigo dejando en espera los demás, el resto. Y ya aquí, que tengo 9, me quedo. Retiro 3 y me quedo con los 6 del centro. Los 3 como la mitad de la espiga primera, más 3 más que acabamos de añadir. 1, 2, y será mi vuelta número 2 de las 10 que tengo que hacer. 3, 4, 5 y 6. Dejo ya eso por finalizado, ya lo he completado la primera espiga. Estoy haciendo ahora la segunda. La vuelta número 3, la que hago ahora, solo con esos 6 puntos. 4, 5 y 6. Se nota porque se va quedando el escaloncito, pero como os digo, si queréis poner marcadores para no liaros, yo tengo aquí mis 6 que trabajo las 10 vueltas que hemos dicho. Esta es la vuelta número 4. Giro la vuelta número 5. Así hasta 10, con esos 6 puntos. He hecho las 10 y en la 11 ya he hecho los 6 puntos que tenía y estoy en la parte donde tengo que cerrar un poco el espacio y añadir 3. 1, 2, 3 y 4. Más o menos aquí. Y añadimos, como estamos de revés, pues tenemos que añadir de revés. 1, 2 y 3. Y ya habría hecho de nuevo empezando otra espiga, que sería la vuelta número 1 y la vuelta número 2. Como tengo 9, ya sabéis que tenemos que quedarnos con los 6 primeros de aquí. 1, 2, 3, los 3 que acabo de añadir, más 3 del antiguo. Y 3 del antiguo, ¿vale? Y 3 que dejamos del antiguo ya, porque ya está terminado. Giro. Pues ahora ya, pues esos 6 puntos, 10 vueltas, vuelta número 3, de las 10 que tengo que hacer, y hacemos un total
de 10 en esos 6 puntos. Hasta aquí, que son mis 6 puntos. Giro. Se va viendo. 4. Continúo. He hecho la vuelta número 9. Voy a hacer la 10. Y hemos completado las 10 vueltas. Ahora en la 11 trabajo los 6 puntos. Más 3. A mí ya me quedan esos 3 nada más. 1, 2, 3, 4. Cierro ahí ese espacio tan grande. Y sumo los 3. Ya en mi caso, como os digo, los 3 últimos. He sumado ya los 3 últimos. Me he quedado ya sin puntos en la otra aguja. Voy a desenredarla un poco. Y bueno, pues ya me faltan por terminar por las 10 vueltas. Ya he hecho una. En esa vuelta número 11 a la vez es vuelta número 1, ¿vale? De la siguiente espiga. Entonces yo ya aquí solo 6, ¿eh? 3, 4, 5 y 6 de los 9 que tenía. Al haber añadido 3 y me olvido de los 3 anteriores. Ya llevo 2 vueltas, ahora la 3. La 4. Y para no estar dando aquí vuelta, pues hacia esta 10. En la 10 iremos hacia allá de nuevo. Tengo 10 vueltas de esa última espiga que estoy haciendo. Esta es la vuelta número 10 que la acabo de hacer. Ya no tengo que girar y hacer en la 11 para sumar porque no tengo punto. Entonces ya voy de nuevo hacia el otro extremo de la espiga. Vamos en la vuelta número 10. Igual que la vez anterior cuando giramos en la vuelta número 10, pero era al revés y ahora tocaría al derecho. Tenemos que ir sumando. Contamos 1, 2, 3, 4 y vamos cerrando aquí un poquito el espacio. Subiendo ahí y cerrando ese punto. Sumo 3. Los 3 que me van quedando ahí que tenía individuales de cada espiga. 1, 2, 3 y 4. Es aquí más bien. Ahí. Es justo en el centro. Bueno, en el final de la espiga grande, digamos. Sumo esos 3. Y para llegar a los siguientes 3. 1, 2, 3 y 4. Y bueno, en mi caso ya no tengo más. Así que ya habría terminado la vuelta, pero tenéis que hacer esto por todos los puntos que tengáis. Ya habríamos terminado la espiga, ¿veis? Esta es la parte que va hacia arriba. Esta es la parte de abajo y esta es la que nos queda arriba, en el hombro o en el cuello. Se nos va quedando así como en relieve. También esta lana ayuda a que quede más relieve, ¿eh? Si utilizáis una más pesada no queda tan esponjosa ni tan abultadita.
Bueno, pues ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Ya tenemos nuestras 27 piezas y esta es mi parte de abajo. Yo tengo que hacer aquí otra pieza. Lo voy a dejar medio explicado, pero como no lo tengo hecho, pues lo que os digo, medio explicado. Como yo tengo que hacer la siguiente pieza, que es 3 espigas más abajo, 1, 2 y 3 espigas, yo aquí pues que no tengo suficiente como para poder cerrar solo una, porque si no, no me quedo sin puntos. Pues contamos 3 espigas y cerramos, pero para eso primero tengo que estar en este extremo. Entonces tengo que hacer esa vuelta con todos los puntos de revés, igual que hicimos antes, que había que hacer 2 vueltas. Una donde recuperamos de 3 en 3, cerrando los espacios, y la otra que es para irnos de nuevo al otro extremo. Entonces aquí yo hago todos los puntos de una vuelta entera para poder volver al otro sitio con todos los puntos al revés. Acordaros que cuando empezamos montamos puntos y tuvimos que hacer una primera vuelta de revés. Bueno, pues imaginaros que esta es esa primera vuelta del revés. Y empezamos de nuevo el patrón. Todo lo que hemos hecho lo vamos a repetir. Si tuviéramos que hacer la misma medida, porque todo es recto como en la espalda, pues directamente en todos los puntos. Pero como tenemos que bajar, porque vamos a hacer la parte del delantero que va al hombro, y esta se supone que es la pieza que nos va al cuello, que lleva 3 piezas más, pues yo me tendría que bajar. Aquí lo voy a hacer en uno nada más porque, claro, es que si no me quedo sin puntos. ¿Cómo bajamos? Para seguir trabajando la cantidad de piezas que necesitábamos, que eran... Tenemos que bajar 3, bajamos 3, que nos quedarán aquí 24, pero nosotros vamos a trabajar aquí, en vez de 24 vamos a trabajar 23 porque la primera pieza nos va a ocupar 2. Bueno, pues yo voy cerrando de 3 en 3 la cantidad de espigas que quiera cerrar. Como quiero cerrar, en este caso, solo una espiga, yo solo voy a cerrar 3 puntos. Pero si tú quieres cerrar las 3 espigas, vamos a suponer que vamos a cerrar las 3 espigas, vamos a cerrar una entera, que siempre como la primera es de 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a tener que cerrar 6 y 3 y 3, para que estuviéramos cerrando. Yo aquí tengo 4, 1, 2, 3 y 4 espigas. Voy a ver, porque es que ya os digo esto como no lo he hecho. 1, 2 y 3. Sí, solo tengo que cerrar 3, ¿eh? Si no me quedo sin la cantidad de puntos necesarios, porque la última es de 3. Tengo una espiga, 2 espigas, 3 espigas. Y mi cuarta espiga. Cierro 3 y en los 6 siguientes, ¿dónde va mi primera espiga? Para hacer 1, 2 y 3 esta vez. Así sería, ¿vale? Solo tenemos que cerrar por espiga 3 puntos. Entonces yo cojo ahí un punto, lo trabajo, lo paso y el otro lo trabajo. No son 6, ¿eh? Son 3 por espiga. He cerrado un punto, he cerrado 2 puntos y he cerrado 3 puntos. Ya he cerrado como una espiga. Pues así, si tengo que cerrar 3 espigas, cerraría 9 puntos. Aquí, como es la muestra, yo quiero que de 4 me queden 3, solo he cerrado una. Pero es para enseñaros la forma en que continuaríamos trabajando para no tener que hacer costura. Y ahora yo ya trabajaré el resto de los puntos porque ya me tienen que quedar 3 espigas aquí. La primera, que es de 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
me olvido del resto de los puntos. Hoy aquí, claro, es que he cerrado, no he tenido en cuenta una cosa. Al cerrar, tener cuidado porque yo he cerrado un punto más, creo. A ver si tengo 6. No, que me había comido aquí uno. Vale, perfecto, me había asustado ya. Lo había cerrado bien, ¿eh? Entonces yo estos 6 y me olvido de los otros 6. Vale, a mis 15 yo le he quitado 3. Trabajaré estos 6 puntos durante 10 vueltas. Voy a ir cortando para no hacer un vídeo tan largo, ¿eh? Lo voy a hacer para que lo veáis por lo menos la primera parte de la espiga, pero lo voy a ir cortando porque si no os voy aquí a tener un vídeo súper larguísimo. Lo que pasa es que lo voy a hacer para que quiero que veáis el resultado. Esta sería la segunda vuelta. Ya sabéis que la primera espiga de todas, la primera de todas, es de 6. Después vamos trabajando 6, pero... A ver, un segundo, me tengo que salir porque se me acaba de enredar esto. Vale, he hecho 2, voy a hacer la tercera y así hasta 10. Tengo de nuevo ya las 10 vueltas. En la 11 tenemos que añadir 3. Hago esos 6. 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar aquí un poquito. Y ahora sí, añado los 3 demás a los 6 que tengo. Y me quedan 9. Aquí me siguen quedando 3. Me quedan 9. Pues de los 9 solo trabajo 6. En la segunda vuelta, esta sería ya mi segunda vuelta de la siguiente espiga. 3, 4, 5, 6. Y ya está, no tengo que trabajar los 3 que ya he trabajado. Me quedo con esos 6 durante 10 vueltas. Esta ya sería la tercera. La tercera, pues trabajo 10. Bueno, pues no lo voy ni a completar. Os voy a explicar una cosa. ¿Qué he pensado? Estoy sacando el patrón prácticamente ahora. Entonces, mirad. Así estaríamos empezando de nuevo esta parte. Vale, yo aquí estoy en la vuelta número 7. Todavía no he completado las 10. Me quedaría completar las 10, unir aquí y cerrar aquí. Bueno, si lo queréis hacer así, esa es la explicación. Ya hemos cerrado aquí una primera espiga. Bueno, para hacerlo como todo de una vez. Pero es que yo quiero que se me marque aquí... no sé cómo explicaros. No me gusta que quede, aunque parezca cómodo hacerlo todo de una vez, no me gusta este cierre. No me gusta de trenza a trenza que haya este espacio. Entonces, todavía más fácil. Simplemente vamos a hacer con el patrón que os he explicado, vamos a ir sacando la medida en cantidad de puntos, vamos montando y hacemos las espigas independientes. La primera espiga son de 27 espigas. O sea, la primera tira, quiero decir, el delantero que va al cuello derecho, son 27 espigas. Yo he hecho ya el cálculo aquí. 27 por 3 igual a 81, más 3, 84. Os voy a calcular todo ahora mismo. Y así adelantamos. Entonces el cálculo es, montamos una pieza con 27 espigas. Serían 84 puntos. La primera pieza de 84 puntos, 27 espigas. La siguiente pieza de las 9 que tenemos que hacer. Son 23 espigas. Montamos 72 puntos. La siguiente, que es la de debajo del brazo, la que va en el costado, montamos 74 puntos. Nos quedan 17 espigas. 27 espigas, 23 espigas, 17 espigas. Ve anotándotelo. 84 puntos, 72 puntos, 54 puntos. Para la espalda, que son 3 piezas iguales que el delantero,
Pues 72 puntos, 72 puntos, 72 puntos, 23 espigas. Y hacia el otro lado tenemos que hacer como esto. Esto es delantero. Y aquí tenemos que hacer el otro delantero. La primera es la pieza más pequeña, que es la que va en el costado. O sea, esta, que es de 17 y 54 puntos. La siguiente es como la de la espalda, que es de 23, que son 72 puntos. Y la última, que es la que va más larga, porque es la otra parte de la solapita del delantero, que serían 27 y 84 puntos. Entonces tenemos que hacer, si queréis hacerlo así ya para no liaros, dos delanteros con 84 puntos, 27 espigas. Otros dos delanteros, la parte del delantero son estas dos piezas y estas dos piezas. Y aquí están los costados. Pues ya sabéis, dos piezas de 27 espigas, dos piezas, no mentira, 1, 2, 3, 4 y 5 piezas de 23 espigas y dos piezas de 17. Anótatelo porque yo ya con las chuletillas estas voy a ir trabajando. ¿Vale? Lo que es el patrón, guíate por esta parte, ya esta que añade, bueno, si tú quieres hacerlo así como yo más o menos pensé en un principio, vale, pero al final lo voy a hacer independiente. Hacemos nuestras piezas y luego las vamos a coser. Y es mucho mejor, ya os puedo hasta incluso indicar de manera más fácil cómo tenemos que ir acoplando, a qué altura cada una y demás. Esta pieza que yo tengo aquí ya hecha, después del trabajo que me he llevado y demás, no importa, lo deshago, porque he pensado que no quiero que me quede aquí, quiero que sea todas las zonas de colores, en cada color, incluso en el principio, y bueno, tendré este trabajo en cada pieza que haga, o sea que me voy a hacer bastante trabajo ahora con el tema de cambiar colores. Si tú lo haces todo de un color, no tendrás ese problema, pero yo me he querido complicar la vida, por lo visto, ¿vale? Pero es que va a quedar muy bonito así que va a merecer la pena. Yo en el caso de los colores, como he hecho la mezcla, pues mira, de los 27 espigas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 han sido claras. Una de transición, 1, 2, 3, 4 marrones, 2 de transición, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en vino, ¿vale? Yo lo he hecho así, pero tú haz las mezclas como tú quieras. Bueno, pues yo os dejo ya con esta primera parte del tutorial, que era básicamente explicaros cómo se saca el patrón de la espiga, y vamos a ir creando piezas y nos vemos para unirlas. Muchas gracias por acompañarme. Intento hacerlo lo más rápido posible, pero ya sabéis que ahora hay un trabajo ahí, ¿eh? Hay un trabajo de fondo. Espero terminarlo en pocos días, pero bueno, mínimo me tenéis que dar 5 o 6 porque es que no creo que me cunda más. Tampoco, a ver, intentaré dedicarle todo el tiempo, pero ya sabéis que tampoco me dedico solamente a esto. Bueno, pues que os cunda a vosotros también y ya os dejo al menos practicando lo que es la espiga para una idea, para que podáis aprovechar la muestra que estáis haciendo. Una idea que os puedo dar es que hagáis una bufandita, un cuello o algo así. Yo es que tengo por aquí uno, lo voy a buscar ahora mismo y os lo voy a enseñar. Y ya termino, que no me voy nunca. Este cuello está hecho con una lana más gordita, no es de pelito, ¿vale? Y queda así como muy abortadito. Y otra cosa que yo he hecho en este cuello es que yo no he ido haciendo las uniones en ningún sitio. Mirad, esas uniones que hacíamos cada 3, que enganchábamos aquí abajo para que no nos queden los espacios, yo no lo he hecho aquí. Y también queda bien. No sé si deciros que incluso a lo mejor queda mejor. Queda mejor porque queda más abultadito. Me estoy dando cuenta yo que queda más abultadito. Así lo tenemos como más tupido. Bueno, pues doy las dos opciones, ¿vale? Así lo tenemos como más tupido, que nos queda sin huecos, sin espacio y
Bueno, pues como que nos abrigáramos un poco más porque quedan menos espacio y menos huecos. Y así nos quedará con huecos, porque veis que quedan huecos. Voy a cerrar aquí un poco, que me está entrando la luz de la ventana y no se ve bien. ¿Veis? Quedan como huecos, pero quedan huecos si abrimos, ¿eh? Si abrimos el tejido se nos ven, pero si no, mirad, queda cerradito y no se nos aprecian esos huecos. Yo creo que queda la trenza, no sé si es por el tipo de lana o por lo que es, pero parece que me gusta más, que da más relieve, ¿no? No sé qué opináis vosotras. Bueno, yo, como os digo, aquí sí que lo he hecho cerrándolo y queda este relieve. No queda mal, ¿no? Pero a gusto, sacar la muestra de las dos formas, con el espacio y sin el espacio. Y como os guste más, yo creo que al final lo voy a hacer con el espacio. O sea, simplemente tenéis que modificar de este patrón que os acabo de enseñar, que cuando llegamos a la parte de que tenemos 6, hemos terminado una espiga, tenemos 6 puntos, llegamos a esa parte que tenemos que añadir 3, pero antes de añadir los 3 hemos enganchado abajo y hemos cerrado el punto, anulamos esa parte. Hacemos los 6 más 3 y luego volvemos, nos quedamos con 6 y dejamos 3. No vamos a hacer en ninguna zona lo de cerrar en la parte de abajo, ¿vale? Con añadiendo un punto y cerrando. Solamente hacemos 6 más 3. Cuando terminemos las 10 vueltas, hacemos 6 más 3 y ya está, ¿vale? Bueno, aquí, que me tocaba ya de añadirlo, lo hago rápido, rápido. Es que no quiero dejaros con ninguna duda. Y como estoy cambiando ahora mismo una parte del patrón, porque me acabo de dar cuenta de que queda como más bonito con el espacio al final, pues no me voy yo tranquila, porque sé que no os voy a poder ver en una semana. Y tampoco quiero que lo estéis haciendo y luego tener que deshacerlo, porque veáis que queda más mono de la otra forma. Mira, aquí vamos a suponer que yo ya estoy en la vuelta donde... Yo aquí tengo 7 vueltas, pero vamos a imaginar que tengo 10. Y ya estoy en la zona donde yo tendría que sumar 3. Que siempre sabéis que contamos 1, 2, 3 y 4 y engancho aquí, engancho. Pues no lo hagamos. Solo añado los 3. Que es de la forma que yo he hecho en el cuello en el tubular, ¿vale? Y nos va a quedar este espacio, pero también es verdad que nos va a dar ese margen de que se nos levante un poquito más. Bueno, pues ya esa es la vuelta número 1 de la nueva espiga. La vuelta número 2, ya sabéis que de los 9 que tenemos, solo tenemos que trabajar 6 durante 10 vueltas. Ya está. ¿Vale? Esa sería la explicación. Y nos va a quedar, tened en cuenta que nos va a quedar siempre unos espacios, que ahora mismo aquí, por ejemplo, no lo hay, y aquí ya está creado, ¿veis? Bueno, pues vamos a dejar esos espacios, porque esos espacios nos van a dar el margen de relieve. ¿Vale? Yo lo quería hacer más tupido y al final queda más bonito, aunque quede el hueco, porque encima con esta lana de pelito ni se va a notar. ¿Vale? Y aquí tenéis el cuello tubular, que os digo que yo aprovecho para hacerlo. Retiro un poco. Bueno, pues mira, veis lo que os digo de los espacios, que yo en esta no me he ido metiendo aquí en el centro y enganchando aquí. ¿Veis? No lo he hecho y si os digo que me gusta más. Entonces, empecé a hacer, cuando me di cuenta de que aquí quedaban espacios, el cierre, y me he equivocado. Me he equivocado. Bueno, no queda mal, ¿eh? No queda mal, pero queda mucho más en relieve así. Así que dejamos espacios en todas las zonas, ¿vale? Cada vez que tengamos que sumar 3, sin hacer el cierre ese de enganchar abajo, eso lo anulamos. Y lo demás del patrón igual. Y esta bufandita está hecha con 12 espigas que yo he unido con una costura del revés, como os digo, ¿vale? Una costurita que he hecho aquí del revés y acoplado y ya está. Aguja circular, recupero punto y hago 3 vueltas con 2 revés, 3 derechos, arriba y abajo, y ya tenemos una bufanda tubular súper bonita y abrigadita, con una lana que esta no es de pelo, una lana como para una aguja recomendada del 7-8, lo he hecho yo. No he creado tutorial ni nada porque, bueno, esto ya sabiendo hacer el patrón de cómo se hace la espiga, es que ya sacáis lo que queráis. Bueno, pues
Espero eso, terminar lo antes posible las 9 piezas que ahora tengo por delante. Voy a trabajar todas las piezas con todos los tamaños para poder explicaros el montaje y todo lo demás. Nos vemos lo antes que pueda. Seguid practicando, sacando muestras y a ver que ya cuando os pongáis de verdad a hacerlo, lo dominéis perfectamente. Nos vemos prontito. Hasta luego.